Imaginen por un momento que nos trasladamos a un hospital en Túnez a principios del siglo XX. El calor es sofocante, casi pesado, y el aire está cargado de un miedo que se puede oler en cada rincón. Una enfermedad invisible, conocida como el tifus, está diezmando a la población de una manera implacable. Los pacientes llegan al hospital con fiebres tan altas que parece que les queman el cuerpo desde adentro. Sus cuerpos están cubiertos de manchas rojas características y sufren un delirio profundo que les hace perder la razón por completo antes de enfrentar el final. En este escenario que parece sacado de una pesadilla, un hombre observa algo que nadie más ha notado. Su nombre es Charles Nicole, un médico francés con una curiosidad insaciable y una condición particular, una sordera que lo obliga a observar el mundo con una intensidad casi sobrenatural. Al no poder confiar plenamente en su oído, Nicole ha desarrollado una capacidad de observación visual que le permite detectar detalles que para otros pasan totalmente desapercibidos. Nicole se da cuenta de un patrón sumamente extraño, un enigma que parece desafiar toda la lógica médica que se conocía en aquella época. En las calles de la ciudad, el tifus se comporta como una bestia voraz que salta de una persona a otra con una facilidad que resulta aterradora. El contagio es masivo y nadie parece estar a salvo. Incluso en las salas de espera del hospital, la situación es crítica. Los médicos y los enfermeros que atienden a los recién llegados caen como moscas, contagiados por el simple contacto inicial. Sin embargo, ocurre algo que parece un milagro o un truco de magia. Una vez que el paciente cruza la puerta de la sala de internación y es instalado en su cama, el contagio se detiene en seco. Es como si existiera una barrera invisible que el tifus no puede atravesar. Los pacientes que ya están dentro de la sala no infectan a nadie más, ni a los otros enfermos que comparten el espacio ni al personal sanitario que se encarga de cuidarlos día y noche. Este fenómeno despierta la mente de detective de Charles Nicole. Él se pregunta qué tiene de especial esa puerta de entrada. Se cuestiona si lo que ocurre allí dentro es un milagro o si hay una explicación física que todos están pasando por alto. Con la paciencia de quien busca una aguja en un pajar, Nicole empieza a diseccionar cada paso del proceso de admisión de los enfermos. Observa con detenimiento lo que ocurre desde que un paciente llega de la calle hasta que es acostado en su cama de hospital. Nota algo fundamental: antes de entrar definitivamente a la sala de internación, a todos los pacientes se les quita la ropa vieja y sucia con la que llegaron. Luego, se les afeita el vello de todo el cuerpo y se les somete a un baño profundo utilizando abundante jabón. En ese preciso momento, la bombilla se enciende en la cabeza del médico francés. Nicole comprende que el veneno no está en el aliento del enfermo, ni reside directamente en su sangre de forma que se transmita por el aire, ni es algo que flote en la atmósfera del hospital. El secreto de la peste está escondido en algo mucho más pequeño, algo que vive y se esconde en los pliegues de la ropa sucia que los pacientes traen de sus hogares. Gracias a su observación, Nicole llega a conclusiones que cambiarán la historia de la medicina. Entiende que el tifus no es una enfermedad causada por los llamados malos aires o por desequilibrios en los humores del cuerpo, como se creía en tiempos antiguos. Comprende que existe un transportador invisible, un pequeño polizón que viaja pegado a los seres humanos y que es el responsable de llevar la muerte de un lugar a otro. La higiene, por tanto, no es simplemente una cuestión estética o de comodidad, sino que representa la frontera real entre la vida y la muerte. Nicole sospecha inmediatamente de un sospechoso habitual en las zonas marcadas por la pobreza y el hacinamiento, el piojo. Pero se enfrenta a una pregunta difícil de responder en ese momento: ¿cómo puede un insecto tan minúsculo y aparentemente insignificante ser el motor de una de las epidemias más mortíferas de la historia de la humanidad? La respuesta a este misterio no solo transformaría el conocimiento médico, sino que se convertiría en la clave para salvar millones de vidas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial que estaba por venir. Charles Nicole no era el típico científico de laboratorio que pasaba todo su tiempo encerrado entre tubos de ensayo y fórmulas teóricas. Era, ante todo, un hombre de campo y un observador de la realidad cotidiana. Cuando llegó a Túnez en el año 1902 para dirigir el Instituto Pasteur, se encontró con una ciudad asediada por el tifus exantemático. En aquel entonces, el tifus era comparado con un fantasma. Todos sabían que estaba presente por la estela de cadáveres que dejaba a su paso, pero nadie lograba entender cómo se movía ni cómo atacaba. Nicole relataría años después que su gran descubrimiento fue una mezcla perfecta de intuición y observación pura. Recordaba un día específico en el que, al llegar al hospital, tuvo que pasar por encima del cuerpo de un hombre que yacía muerto en la entrada, pues había fallecido mientras esperaba ser atendido.
Al observar cómo los camilleros levantaban el cuerpo, desnudaban al siguiente paciente en la fila y procedían a lavarlo con esmero, la pieza que faltaba en su rompecabezas encajó perfectamente. El límite del contagio era la zona de triaje, ese espacio de transición donde se limpiaba al enfermo. Antes del baño y del cambio de ropa, el paciente funcionaba como una verdadera bomba biológica capaz de infectar a cualquiera. Después del baño, se volvía completamente inofensivo para los demás. El agente infeccioso tenía que ser necesariamente algo que el agua y el jabón pudieran eliminar con facilidad, y eso apuntaba directamente a los piojos del cuerpo. Para poder validar su teoría ante la comunidad científica, Nicolle necesitaba una evidencia irrefutable. En el año 1909, decidió realizar un experimento que bajo los estándares actuales consideraríamos tanto heroico como extremadamente arriesgado. Utilizó un chimpancé para sus pruebas, al cual infectó inicialmente con sangre proveniente de un ser humano que padecía tifus. Una vez que el chimpancé comenzó a desarrollar los síntomas de la enfermedad, Nicolle tomó piojos que estaban sanos y los puso a alimentarse del animal enfermo. El siguiente paso fue trasladar esos mismos piojos, que ya habían tenido contacto con el espécimen infectado, a un mono que estaba completamente sano. La espera durante los días siguientes fue agónica para el médico. Nicolle vigilaba al segundo mono día y noche sin descanso. Sabía que si su teoría era correcta, el insecto funcionaba como el puente necesario para cruzar el abismo que separa la salud de la enfermedad. Al cabo de unos pocos días, el segundo mono comenzó a desarrollar fiebre alta y aparecieron las manchas rojas características del tifus. Nicolle lo había logrado. Había identificado finalmente al mensajero de la muerte, pero su descubrimiento fue incluso más profundo de lo que esperaba. Se dio cuenta de que no era la picadura del piojo lo que enfermaba directamente a la persona, como ocurre por ejemplo con el mosquito y la malaria. El proceso era más complejo. El piojo, al picar para alimentarse, también defecaba sobre la piel. El ser humano, al sentir la picazón intensa provocada por la picadura, se rascaba de forma natural y, al hacerlo, frotaba las heces infectadas del piojo dentro de la pequeña herida abierta por la picadura. Era una cadena de eventos microscópicos que terminaba produciendo consecuencias macroscópicas devastadoras para poblaciones enteras. Este descubrimiento de Charles Nicolle no pudo haber llegado en un momento más oportuno para la humanidad. Pocos años después de sus experimentos, estalló la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres fueron enviados a vivir y combatir en trincheras húmedas, sucias y extremadamente hacinadas. Aquel ambiente era el paraíso terrenal para la proliferación de los piojos. En conflictos bélicos anteriores, como ocurrió durante las campañas de Napoleón, el tifus había demostrado ser más letal que las balas, matando a muchísimos más soldados que el fuego enemigo. Sin embargo, gracias al conocimiento aportado por Nicolle, los ejércitos de la Gran Guerra pudieron implementar medidas preventivas efectivas. Se crearon las llamadas estaciones de despiojamiento. Imaginen a los soldados siendo obligados a abandonar momentáneamente el frente para pasar por trenes de lavado especiales. Allí, su ropa era hervida a altas temperaturas para matar cualquier rastro de parásitos y sus cuerpos eran desinfectados a fondo. Aunque en medio del horror de las ametralladoras y los bombardeos esto pudiera parecer una medida de higiene menor, terminó siendo una de las tácticas militares más efectivas de toda la historia. Nicolle salvó, literalmente, a ejércitos enteros de desaparecer por culpa de la enfermedad. Se estima que, sin este conocimiento fundamental, las epidemias de tifus habrían alterado el curso de la historia de Europa de una manera catastrófica y difícil de imaginar. Lo que hace que la figura de Charles Nicolle sea tan fascinante no es solo su capacidad intelectual, sino su profunda humildad. A pesar de haber sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1928, siempre sostuvo con firmeza que su gran descubrimiento no fue el resultado de una genialidad aislada, sino un regalo directo de la observación de la vida cotidiana. Él era un hombre que creía fervientemente en lo que denominaba medicina social. Nicolle entendía perfectamente que no era posible vencer a una enfermedad infecciosa sin comprender primero cómo vive la gente, qué tipo de ropa utiliza, cómo se agrupa y con quién duerme. Para él, el piojo no era simplemente un parásito que estudiar bajo el microscopio, sino que funcionaba como un indicador claro de la pobreza, el hacinamiento y el descuido social. Nicolle también demostró ser un visionario respecto al futuro de la salud global. En su libro titulado El destino de las enfermedades infecciosas, predijo con asombrosa exactitud que aparecerían nuevas enfermedades a medida que el mundo y las sociedades humanas cambiaran. Para explicar esta idea, utilizó una analogía muy potente, la del teatro.
Según Nicolle, los actores, que en este caso son los virus y las bacterias, siempre están presentes detrás del escenario. Sin embargo, estos actores solo salen a escena para representar su obra mortal cuando las condiciones del escenario, es decir, el entorno humano, son las adecuadas para ellos. Esta visión nos enseña que no luchamos contra enemigos estáticos o fijos, sino contra procesos biológicos que están en constante evolución y que aprovechan cada oportunidad que les brindamos. La historia de Charles Nicolle es un recordatorio poderoso de que a veces las soluciones a los problemas más grandes y complejos de la humanidad están escondidas a plena vista, justo en los detalles más pequeños y cotidianos que solemos ignorar. No siempre se requiere de la tecnología más avanzada o de los laboratorios más costosos para cambiar el rumbo del mundo. En ocasiones, solo hace falta tener el coraje y la paciencia de observar con atención lo que los demás pasan por alto por considerarlo trivial. El piojo, ese pequeño parásito que en la actualidad vemos como una simple molestia escolar que se soluciona con un tratamiento rápido, fue en su momento el mayor asesino del mundo. Aquel asesino masivo fue derrotado por un hombre que, a pesar de su limitación auditiva, supo escuchar lo que la realidad le estaba gritando a través de la vista. Charles Nicolle creyó en el poder transformador de cosas tan sencillas como el agua, el jabón y la observación meticulosa. Él nos recordó que somos parte de un ecosistema complejo y delicado donde incluso el ser más minúsculo puede tener la fuerza necesaria para derribar imperios enteros. Al final del día, su legado nos dice que nuestra mejor arma contra la adversidad siempre será la curiosidad humana y nuestra capacidad para mirar el mundo con ojos nuevos. Si te ha gustado esta historia sobre cómo la observación y la ciencia pueden cambiar el destino de la humanidad, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nuestros próximos videos. Exploraremos más vidas fascinantes y descubrimientos que han dado forma al mundo en el que vivimos hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.